Hola nuevamente. En este capítulo nos sumergiremos en un análisis exhaustivo del libro 6 de Antigüedades Judías, obra del historiador judío Flavio Josefo. Este libro abarca un periodo crucial en la historia del pueblo judío, desde el liderazgo de Samuel hasta el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. A lo largo de este capítulo examinaremos detalladamente cada uno de los capítulos que componen este libro, ofreciendo un resumen completo de su contenido y destacando los eventos más significativos. El libro 6 comienza con la conmovedora historia de Ana, una mujer estéril que anhela desesperadamente tener un hijo. En su angustia, Ana acude al tabernáculo en Silo y hace un voto solemne a Dios. Si le concede un hijo varón, lo dedicará al servicio divino por el resto de su vida. Dios escucha sus plegarias y Ana da a luz a Samuel. Fiel a su promesa, cuando el niño es destetado, lo lleva al tabernáculo y lo entrega al sumo sacerdote Eli para que sea criado en el servicio del Señor. Este acto de fe y devoción marca el inicio de la vida de Samuel, quien se convertiría en uno de los jueces y profetas más importantes de Israel. La narración de Josefo nos permite vislumbrar la profunda espiritualidad y el compromiso religioso que caracterizaban a la sociedad israelita de la época. La historia de Ana y Samuel no solo es conmovedora a nivel personal, sino que también sienta las bases para los acontecimientos cruciales que se desarrollarán a lo largo del libro. A continuación, Josefo nos presenta un marcado contraste con la piedad de Samuel al describir la conducta reprobable de los hijos de Eli, Ofni y Finees. Estos sacerdotes, que deberían haber sido ejemplos de rectitud y devoción, se entregan a la corrupción y al abuso de su posición sagrada. El autor detalla cómo estos hombres se apropiaban indebidamente de las ofrendas destinadas a Dios, tomando más de lo que les correspondía y eligiendo las mejores porciones para sí mismos. Además, se entregaban a la lujuria, seduciendo a las mujeres que acudían al tabernáculo para adorar. Esta descripción sirve para ilustrar la decadencia moral que se había instalado en el liderazgo religioso de Israel. Josefo no escatima en detalles al exponer la gravedad de estas transgresiones, subrayando cómo estas acciones no solo ofendían a Dios, sino que también socavaban la fe del pueblo y corrompían la institución del sacerdocio. Frente a la conducta escandalosa de sus hijos, Eli recibe una severa advertencia divina. Un profeta se presenta ante el sumo sacerdote para transmitirle un mensaje de Dios. En este pasaje, Josefo nos relata cómo el Señor recuerda a Eli los favores que ha otorgado a su familia, elevándolos a la posición de sacerdotes y confiándoles el cuidado de su santuario. Sin embargo, la negligencia de Eli al no corregir adecuadamente a sus hijos ha provocado la ira divina. El profeta anuncia un castigo terrible: la muerte de Ofni y Finees en un mismo día, la pérdida del sacerdocio para la familia de Eli y la transferencia de este honor a una línea más digna. Este episodio subraya la importancia de la responsabilidad en el liderazgo, tanto religioso como familiar. Josefo utiliza esta narración para demostrar cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias de gran alcance, afectando no solo al transgresor, sino a generaciones enteras. En medio de este ambiente de corrupción y decadencia moral, Josefo nos presenta uno de los episodios más icónicos de la historia bíblica, la llamada de Samuel. El joven, que aún sirve en el tabernáculo bajo la tutela de Eli, experimenta una serie de llamados nocturnos que inicialmente confunde con la voz del sumo sacerdote. Con gran habilidad narrativa, Josefo recrea la escena en la que Eli, comprendiendo finalmente que es Dios quien llama a Samuel, instruye al joven sobre cómo responder. Cuando Samuel finalmente contesta el llamado divino, recibe un mensaje devastador: la confirmación del juicio contra la casa de Eli. Este pasaje marca un punto de inflexión en la narrativa. Samuel emerge como el nuevo portavoz de Dios, simbolizando una transición en el liderazgo espiritual de Israel.
La inocencia y la obediencia del joven contrastan fuertemente con la corrupción de los hijos de Eli, prefigurando el papel crucial que Samuel desempeñará en la renovación espiritual de la nación. El relato de Josefo toma un giro dramático al describir la batalla de Israel contra los filisteos. En un intento desesperado por asegurar la victoria, los israelitas deciden llevar el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que la presencia del símbolo sagrado garantizará el triunfo. Sin embargo, el resultado es catastrófico. No solo Israel sufre una aplastante derrota, sino que el arca cae en manos de los filisteos. Ofni y Finees, los hijos de Eli, mueren en la batalla, cumpliendo así la profecía anunciada. Josefo describe vívidamente el impacto de estas noticias en el anciano Eli. Al escuchar sobre la muerte de sus hijos y sobre todo la captura del arca, el sumo sacerdote cae de su asiento y muere, marcando el fin de una era en la historia de Israel. Este episodio sirve como una poderosa lección sobre los peligros de la presunción y la falsa confianza. Josefo utiliza esta narración para ilustrar cómo incluso los símbolos más sagrados no pueden sustituir la verdadera piedad y obediencia a Dios. La narración continúa con el relato de las calamidades que azotan a los filisteos tras capturar el arca. Josefo describe cómo, al colocar el arca en el templo de su dios Dagón, encuentran a la mañana siguiente la estatua de su deidad postrada ante el arca. Este evento se repite con la estatua no solo caída, sino desmembrada la segunda vez. Además, una serie de plagas afligen a las ciudades filisteas donde se aloja el arca. Josefo detalla las enfermedades y las plagas de ratones que devastan a la población, creando un clima de terror y confusión entre los filisteos. Este pasaje sirve para demostrar el poder y la supremacía del Dios de Israel sobre las deidades paganas. Josefo utiliza estos eventos para subrayar la futilidad de oponerse al Dios verdadero y las consecuencias que conlleva profanar los objetos sagrados. Aterrorizados por las plagas y convencidos de que el arca es la causa de sus desgracias, los filisteos deciden devolverla a Israel. Josefo narra cómo los sacerdotes y adivinos filisteos idean un plan para determinar si sus calamidades son realmente obra del Dios de Israel o mera coincidencia. Colocan el arca en un carro nuevo, tirado por vacas que nunca han llevado yugo y cuyos terneros han sido separados de ellas. Si las vacas se dirigen hacia el territorio israelita, abandonando a sus crías, será señal de que el Dios de Israel es el responsable de sus males. El plan se desarrolla exactamente como los filisteos habían previsto, y el arca regresa milagrosamente a tierra israelita. Josefo describe la alegría de los habitantes de Bet-Semes al ver regresar el arca, pero también narra la tragedia que sobreviene cuando algunos, movidos por la curiosidad, miran dentro del arca y son castigados con la muerte. Este episodio sirve para ilustrar tanto la misericordia de Dios al devolver el arca a su pueblo como la necesidad de mantener un profundo respeto por lo sagrado. Josefo utiliza esta narración para reforzar la idea de que incluso en la celebración el pueblo debe mantener la reverencia adecuada hacia los objetos divinos. Con el regreso del arca, Samuel emerge como la figura central en el liderazgo de Israel. Josefo describe cómo el profeta exhorta al pueblo a abandonar la idolatría y volver al culto exclusivo de Yahvé. Bajo su guía, Israel experimenta un período de renovación espiritual y victoria sobre sus enemigos. El autor detalla las campañas militares exitosas contra los filisteos, que culminan con la recuperación de territorios perdidos y un largo período de paz. Samuel establece un circuito de justicia visitando diferentes ciudades para juzgar las disputas del pueblo y mantener el orden social. Este período marca una edad de oro en la historia de Israel bajo el liderazgo de Samuel. Josefo utiliza esta sección para resaltar las virtudes del gobierno teocrático, donde un líder espiritual guía al pueblo tanto en asuntos religiosos como civiles.
A medida que Samuel envejece, nombra a sus hijos como jueces para que lo ayuden en la administración del país. Sin embargo, Josefo narra cómo estos jóvenes no siguen el ejemplo de integridad de su padre, sino que se dejan llevar por la codicia y la corrupción. Descontentos con esta situación y temerosos del futuro tras la eventual muerte de Samuel, los ancianos de Israel se reúnen y demandan la instauración de una monarquía. Quieren un rey que los gobierne como las demás naciones. Josefo describe la reacción de Samuel ante esta petición. El profeta se entristece profundamente viendo en esta demanda un rechazo no solo a su liderazgo, sino al gobierno directo de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, siguiendo las instrucciones divinas, Samuel accede a la petición del pueblo, no sin antes advertirles sobre las consecuencias negativas que conllevará tener un rey. Este episodio marca un punto de inflexión crucial en la historia de Israel. Josefo utiliza esta narración para reflexionar sobre las ventajas y desventajas de diferentes formas de gobierno y para ilustrar cómo las decisiones del pueblo pueden alejarlo del ideal divino. El relato continúa con la narración de cómo Dios elige a Saúl para ser el primer rey de Israel. Josefo describe el encuentro inicial entre Samuel y Saúl, cuando este último está buscando las asnas perdidas de su padre. El profeta, guiado por una revelación divina, reconoce en Saúl al futuro rey y lo unge en secreto. Posteriormente, Samuel convoca a todo el pueblo para la elección pública del rey. A través de un proceso de selección por tribus y familias, Saúl es escogido. Sin embargo, cuando lo buscan para presentarlo al pueblo, lo encuentran escondido entre el equipaje, un detalle que Josefo utiliza para resaltar la humildad inicial de Saúl. El autor describe la impresionante apariencia física de Saúl, que sobrepasa en estatura a todos los demás, como un signo visible de su elección divina. La mayoría del pueblo acepta con entusiasmo a su nuevo rey, aunque Josefo menciona que hay algunos que dudan de la capacidad de Saúl para gobernar. Este pasaje sirve para ilustrar cómo Dios trabaja a través de las circunstancias aparentemente casuales para cumplir sus propósitos. Josefo utiliza esta narración para reflexionar sobre las cualidades que se consideraban importantes en un líder en aquella época y cómo la apariencia externa podía influir en la percepción del pueblo. Josefo relata cómo Saúl pronto tiene la oportunidad de mostrar su valía como rey. Cuando los amonitas asedian la ciudad de Jabes de Galaad y amenazan con mutilar a todos sus habitantes, Saúl reúne un gran ejército y logra una victoria contundente. El autor describe vívidamente la estrategia militar de Saúl, que divide sus fuerzas en 3 grupos y ataca al enemigo por sorpresa al amanecer. Esta victoria no solo salva a los habitantes de Jabes, sino que también consolida la posición de Saúl como rey, ganándose el respeto y la lealtad de todo el pueblo. Josefo utiliza este episodio para ilustrar las cualidades de liderazgo de Saúl, su capacidad para actuar decisivamente en una crisis, su habilidad estratégica y su valentía en el campo de batalla. También sirve para mostrar cómo el éxito militar era una forma importante de legitimación para un nuevo gobernante en el antiguo Israel. Con Saúl firmemente establecido como rey, Samuel pronuncia un discurso de despedida ante todo el pueblo. Josefo recrea este poderoso discurso en el que el profeta repasa su propio liderazgo, desafiando al pueblo a señalar si alguna vez ha actuado de manera corrupta o injusta. Samuel recuerda al pueblo la historia de su liberación de Egipto y las numerosas ocasiones en que Dios los ha salvado de sus enemigos. Advierte sobre las consecuencias de abandonar a Dios y seguir a dioses falsos. Pero también promete que si el pueblo permanece fiel, Dios continuará bendiciéndolos. Como señal de la veracidad de sus palabras, Samuel invoca una tormenta fuera de temporada que efectivamente ocurre, llenando al pueblo de temor y respeto.
Este discurso sirve como una poderosa recapitulación de la historia de Israel y un recordatorio de su pacto con Dios. Josefo utiliza este pasaje para subrayar la importancia de la integridad en el liderazgo y para reforzar el tema recurrente de las consecuencias de la fidelidad o infidelidad a Dios. El relato continúa con una nueva guerra contra los filisteos. Josefo describe la difícil situación de Israel, superado en número y armamento por sus enemigos. En este contexto, Saúl comete su primer acto de desobediencia a las instrucciones divinas transmitidas por Samuel. Impaciente por la tardanza de Samuel y presionado por la deserción de sus tropas, Saúl decide ofrecer él mismo el sacrificio antes de la batalla, una acción reservada para los sacerdotes. Como Samuel llega, reprende severamente a Saúl, advirtiéndole que su reino no durará debido a esta transgresión. Josefo utiliza este episodio para ilustrar la tensión entre la autoridad real y la autoridad profética, así como para subrayar la importancia de la obediencia a los mandatos divinos, incluso en situaciones de extrema presión. A pesar de este revés, la guerra contra los filisteos continúa. Josefo narra la valiente acción de Jonatán, hijo de Saúl, que junto con su escudero ataca un puesto avanzado filisteo, desencadenando el pánico entre los enemigos. Sin embargo, Saúl complica la situación al hacer un voto imprudente, maldiciendo a cualquiera que coma antes del anochecer. Jonatán, desconociendo este voto, come un poco de miel, lo que lleva a una crisis cuando se descubre su transgresión. Josefo describe vívidamente el dilema de Saúl, atrapado entre su voto y el amor por su hijo, y cómo el pueblo interviene para salvar la vida de Jonatán. Este episodio sirve para ilustrar los peligros de hacer votos precipitados y cómo las decisiones impulsivas de un líder pueden poner en peligro a aquellos a quienes debe proteger. El autor continúa relatando las diversas campañas militares de Saúl contra los enemigos de Israel. Sin embargo, el punto culminante de esta sección es la guerra contra los amalecitas. Josefo narra cómo Samuel transmite a Saúl la orden divina de destruir completamente a los amalecitas, incluyendo todo su ganado. Saúl obtiene una victoria aplastante, pero desobedece al preservar al rey Agag y lo mejor del ganado. Cuando Samuel confronta a Saúl por esta desobediencia, el rey intenta justificarse, alegando que el ganado se ha preservado para el sacrificio. Sin embargo, Samuel rechaza estas excusas, declarando que la obediencia es mejor que el sacrificio. El profeta anuncia que Dios ha rechazado a Saúl como rey y procede a ejecutar personalmente al rey Agag. Este episodio marca un punto de inflexión en el reinado de Saúl. Josefo utiliza esta narración para explorar temas como la naturaleza de la obediencia, el peligro de la arrogancia en el liderazgo y las consecuencias de desafiar los mandatos divinos. Con Saúl rechazado por Dios, Samuel recibe la orden de ungir a un nuevo rey. Josefo describe cómo el profeta es enviado a Belén, a la casa de Isaí. Allí, después de pasar por alto a los hijos mayores de Isaí, Samuel unge al más joven, David, como futuro rey de Israel. El autor relata cómo el Espíritu de Dios viene sobre David, mientras que abandona a Saúl, quien comienza a sufrir ataques de melancolía y agitación. Por consejo de sus siervos, Saúl hace llamar a David para que toque el arpa y calme su espíritu perturbado. Este pasaje sirve como introducción al personaje de David, que jugará un papel central en el resto de la historia de Israel. Josefo utiliza esta narración para ilustrar cómo Dios a menudo elige lo que parece insignificante a los ojos humanos para cumplir sus propósitos. El libro 6 culmina con el famoso episodio de David y Goliat.
Josefo describe vívidamente el desafío lanzado por el gigante filisteo y el terror que infunde en el ejército israelita. Cuando David llega al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, se ofrece voluntario para enfrentar a Goliat. Saúl inicialmente duda, pero finalmente permite que el joven pastor enfrente al campeón filisteo. Josefo narra con gran detalle el enfrentamiento. David, armado solo con su honda y su fe en Dios, contra Goliat, cubierto de armadura y confiado en su fuerza física. Con precisión y valentía, David derriba al gigante con una piedra en la frente y luego lo decapita con su propia espada. Esta victoria inesperada desmoraliza a los filisteos y conduce a una gran victoria para Israel. Josefo utiliza este episodio para ilustrar cómo la fe y el coraje pueden superar obstáculos aparentemente insuperables y cómo Dios a menudo obra a través de los menos probables para lograr grandes hazañas. Al concluir nuestro análisis del libro 6 de las Antigüedades Judías, podemos apreciar la maestría narrativa de Flavio Josefo. A lo largo de este libro, el autor ha tejido una historia compleja que abarca temas de fe, liderazgo, obediencia y las consecuencias de las decisiones humanas. Hemos visto el surgimiento de Samuel como una figura de transición crucial, liderando a Israel desde la época de los jueces hacia la monarquía. La narración de Josefo nos ha permitido seguir el ascenso y la caída de Saúl, ilustrando cómo incluso aquellos elegidos por Dios pueden caer si se apartan de sus mandamientos. El libro concluye con la introducción de David, sentando las bases para los eventos dramáticos que se desarrollarán en los libros siguientes. A través de la historia de David y Goliat, Josefo nos deja con un poderoso mensaje sobre el poder de la fe y la disposición de Dios para obrar a través de los instrumentos más improbables. En su conjunto, el libro 6 de las Antigüedades Judías ofrece una rica tapicería de eventos históricos y lecciones espirituales. Josefo no solo relata los hechos, sino que los interpreta ofreciendo reflexiones sobre la naturaleza del liderazgo, la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de las acciones humanas en el destino de las naciones. A medida que cerramos este capítulo, nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de Israel. El escenario está preparado para el ascenso de David, que se convertirá en el rey más grande de Israel y en el estándar contra el cual se medirán todos los futuros monarcas. La narrativa de Josefo nos ha llevado hábilmente a través de este periodo de transición, preparándonos para los eventos aún más dramáticos que están por venir en la historia del pueblo judío.